Hay bodas que unen familias. Y hay bodas que las destruyen. La historia de hoy no es solo sobre un matrimonio, sino sobre una verdad enterrada bajo capas de mentiras, manipulaciones y una suegra tan controladora que haría temblar hasta al diablo. Pero lo que ella no esperaba es que uno de los invitados terminaría por destruir toda su fachada, frente a todos, en el momento más importante de la noche. Todo comenzó 2 años antes de la boda, cuando Camila, una joven chef de 27 años, conoció a Daniel, ingeniero, amable, educado y profundamente apegado a su madre. Desde la primera cita hubo chispa. Él era atento, la escuchaba, se interesaba por su trabajo, y para Camila, eso era refrescante. Estaba acostumbrada a hombres con más ego que corazón. Daniel parecía diferente. Lo que ella no sabía es que había un tercer elemento en la relación desde el inicio: Patricia, la madre de Daniel. Al principio, todo parecía normal. Patricia era amable, un poco entrometida tal vez, pero nada fuera de lo común. Invitaba a Camila a cenar, le preguntaba por su familia, incluso le regaló un suéter en su primer Navidad juntas. Pero había algo en su mirada, algo que no cuadraba del todo. Camila lo sentía, pero no podía probarlo. ¿Tú cocinas en un restaurante? ¡Ay, qué lindo! Aunque, bueno, no es como una carrera de verdad, ¿no? Ese tipo de comentarios eran comunes, lanzados con una sonrisa y una voz dulce, pero cargados de veneno. Camila los ignoraba. Pensaba, tal vez es su forma de ser. No quiero causar problemas. Lo que no sabía es que eso era solo el inicio. Patricia tenía una imagen que proteger. Ella había criado a Daniel sola, con esfuerzo, y lo veía como su mayor logro. Nadie era suficiente para él. Ninguna mujer iba a estar a la altura, y mucho menos una chef independiente, sin apellidos conocidos, sin dinero, sin educación real. Desde el primer mes de relación, Patricia empezó a sembrar dudas. A Daniel le decía cosas como: ¿no crees que se arregla mucho para salir? Digo, tú sabes cómo son algunas mujeres. ¿Estás seguro que trabaja tanto como dice? A veces siento que te esconde cosas. Daniel, al principio, se reía. Pero con el tiempo, empezó a mirar a Camila con ojos distintos. Nada dramático, pero ya no era el mismo. Cuando Camila se enteró de que Patricia revisaba su perfil de Instagram todos los días, incluso el de sus amigas, lo tomó como una exageración. Pero después una de sus amigas le dijo que había recibido un mensaje anónimo diciéndole que tuviera cuidado con Camila. Era demasiado extraño, pero Daniel juraba que su madre jamás haría algo así. Y entonces vino la pedida de mano. Fue en Valle de Bravo, con velas, en un restaurante hermoso. Camila lloró de emoción. Daniel le entregó un anillo precioso y le prometió que estarían juntos pase lo que pase. Pero esa misma noche, mientras brindaban con champaña, Daniel recibió un mensaje. Se puso pálido. Era de su madre. Solo recuerda que no todo lo que brilla es oro. Cuida tu corazón, hijo. Camila no lo vio, no sabía nada aún. Pero Patricia ya estaba ejecutando su plan. La boda se programó para el año siguiente. Un evento grande, elegante, lleno de detalles. Patricia insistió en estar en cada decisión. Quería aprobar el vestido, el menú, la lista de invitados. Camila cedió en casi todo, intentando mantener la paz. Pero cada concesión era una victoria más para Patricia. Una tarde, mientras revisaban las flores del centro de mesa, Patricia soltó una frase que marcó el inicio de la tormenta. ¿Ya le contaste a Daniel lo de tu ex? Digo, sería feo que lo supiera por alguien más. Camila se quedó helada. No entendía a qué se refería. ¿Qué cosa? Preguntó con calma. Patricia sonrió. Lo que pasó entre ustedes mientras tú ya salías con Daniel. Dicen por ahí que hubo encuentros. Eso era completamente falso. Camila no había visto a su ex desde mucho antes de conocer a Daniel. Pero ahí estaba Patricia, insinuándolo, sin pruebas, solo con su tono venenoso y esa sonrisa de falsa preocupación. Camila la enfrentó. Eso no es verdad, y tú lo sabes. Pero Patricia solo contestó: ay, mi niña, el tiempo siempre revela la verdad. A partir de ahí, todo cambió. Empezaron a circular rumores entre los primos de Daniel. Miradas incómodas en reuniones familiares. Comentarios como pobre Daniel, tan enamorado, o hay mujeres que saben fingir muy bien. Camila intentaba seguir adelante con los preparativos, pero la ansiedad crecía. Daniel estaba distante. Cuando ella le preguntaba qué le pasaba, él decía que era el estrés de la boda, pero algo en sus ojos había cambiado. Y lo peor,
estaba por venir. Porque Patricia no iba a permitir que esa boda se celebrara sin antes hacer algo que dejaría una marca imborrable en la vida de todos. Ella ya había preparado su golpe maestro. Y lo lanzaría justo, en el momento más inesperado. Oye, si estás disfrutando esta historia, suscríbete ahora mismo al canal Historia Inquebrantable, dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Queremos leerte. Cuando alguien entra a una familia que ya tiene reglas no escritas, se convierte, sin saberlo, en un jugador en un tablero que no eligió. Y en este tablero, Patricia era la reina. Todos los movimientos pasaban por ella. Todos fingían no verla, pero todos sabían que nadie contradecía a Patricia, excepto Camila. Y eso era imperdonable. Camila provenía de una familia distinta. Padres separados, madre luchona, hermanas unidas. Había aprendido a hablar fuerte cuando algo no le parecía, y aunque intentaba ser diplomática, no estaba hecha para callarse injusticias. Esa personalidad fuerte, independiente, y al mismo tiempo dulce, era lo que había enamorado a Daniel, pero también era lo que más molestaba a su madre. Patricia venía de una generación donde se creía que la suegra mandaba. Viuda desde hace años, levantó a su hijo sola, pero lo hizo a su manera, envolviéndolo, haciéndolo sentir culpable por no estar siempre disponible para ella. Lo educó bajo la idea de que ninguna mujer lo iba a querer tanto como su madre. Y quizá Daniel nunca lo entendió del todo, pero sí lo absorbió. En las reuniones familiares, Patricia brillaba. Era elegante, sabía manipular con una sonrisa, y lanzaba comentarios sutiles que parecían halagos, pero no lo eran. Como cuando le dijo a una tía: Camila cocina delicioso, aunque claro, a Daniel siempre le ha gustado más la comida casera, de su mamá. O cuando alguien la felicitó por el compromiso y respondió: pues yo solo espero que mi hijo no se arrepienta. Él es muy noble, se deja llevar. Los que conocían a Patricia sabían que eso era parte de su estilo. Y como la mayoría no quería problemas, solo sonreían, se servían otra copa de vino, y evitaban meterse. Pero entre todos los invitados, hubo uno que sí notaba cada cosa: Leo, primo segundo de Daniel. Tenía poco contacto con la familia, pero había regresado de Canadá recientemente, justo a tiempo para los preparativos de la boda. Nadie contaba con él. Nadie lo tomaba en serio. Pero Leo tenía algo que los demás no: memoria y grabaciones. Mientras tanto, Camila trataba de llevar la fiesta en paz. Se enfocaba en los últimos detalles del evento: arreglos florales, música, pruebas del vestido. Pero había tensión en el aire. Las damas de honor le preguntaban si todo estaba bien. Su mamá notaba que algo no cuadraba. Hasta la organizadora del evento, que no conocía a nadie, comentó una vez: se siente una vibra rara con la familia del novio, ¿no? Como si hubiera algo que no se dice. Y así era. Porque la suegra estaba trabajando en silencio. Mandaba mensajes por WhatsApp a familiares cercanos, sembrando dudas. Decía cosas como: solo les aviso que se cuiden con lo que dicen. Hay cosas que saldrán a la luz pronto. Uno de los primos mostró el mensaje a su hermana. Ella lo ignoró. Pero Leo lo guardó. Y en medio de todo esto, Daniel parecía dividido. Quería a Camila, sí, pero la influencia de su madre era profunda. Cuando Camila le contaba algo extraño que había dicho Patricia, él respondía: mi mamá es así. No lo hace con mala intención. O peor: ya, no empieces otra vez. No quiero pelear. Camila empezó a sentirse sola. Su madre intentaba apoyarla, pero ella no quería meterla en más drama. Se tragaba el enojo. Lloraba en silencio. Seguía adelante, porque aún creía que el amor que compartían sería suficiente. Pero las señales estaban ahí. Patricia, con ayuda de una tía chismosa, comenzó a contar una historia a medias sobre un supuesto encuentro entre Camila y un exnovio. Decían que ella lo había visitado en su casa cuando ya estaba con Daniel. Que había mensajes, pruebas, que ella era buena actriz. Camila se enteró de esos rumores cuando una prima de Daniel, medio borracha en una fiesta previa al matrimonio, le dijo entre risas: oye, ¿y tu ex va a ir a la boda también? Digo, ya que estuvieron tan juntitos. Camila se quedó paralizada. ¿De qué hablas?, preguntó. Pues, eso dicen, ¿no? Que todavía te escribías con él. La sangre le hirvió. Esa fue la primera vez que se dio cuenta de que lo que antes eran comentarios aislados, ahora era una campaña. Una estrategia. Alguien, y todo apuntaba a Patricia, estaba construyendo una historia paralela. Esa noche,
Camila confrontó a Daniel. Le pidió que hablara con su madre, que pusiera límites, que aclarara las cosas. Pero él solo dijo: si no tienes nada que esconder, ¿por qué te molesta tanto lo que digan? Ahí, por dentro, algo se rompió. No era solo la mentira, era que él empezaba a dudar de ella. Y mientras eso ocurría, Patricia celebraba en silencio, porque su plan se acercaba al momento final. No quería impedir la boda, quería arruinarla públicamente. Quería que Camila se cayera sola, que todos la vieran como la mentirosa que ella creía que era. Pero lo que no sabía es que entre los invitados, alguien estaba armando su propio plan. Alguien que había visto demasiado, y que no pensaba quedarse callado por mucho más tiempo. Y lo que viene a continuación, nadie lo esperaba. Cuando se acercaba la fecha de la boda, todo debería ser alegría, ilusión, emoción. Pero en el caso de Camila, era tensión pura. Cada paso hacia el altar se sentía como caminar sobre vidrio. No sabía cuándo ni cómo, pero sentía que algo estaba por explotar. Y tenía razón. Los rumores sobre su supuesta infidelidad ya no eran chismes de pasillo. Ahora eran tema en grupos de WhatsApp de la familia, en conversaciones privadas entre primos, e incluso entre amigos cercanos del propio Daniel. Pero lo más grave era que él ya no la defendía. Durante una reunión con los padrinos de la boda, uno de ellos soltó, en tono burlón: oye, Dani, ¿y qué pasa si el cura dice eso de, quien tenga algo que decir, que lo diga ahora? ¿Invitaste al ex o no? Risas incómodas. Camila se quedó tiesa. Daniel solo bajó la mirada y dijo: ya, no empiecen con eso. No los confrontó. No aclaró nada. Camila sintió como si su nombre estuviera manchado, y el hombre que prometió protegerla, solo observaba. Y mientras tanto, Patricia seguía en lo suyo. Se encargaba de los arreglos como si fuera ella quien se casaba. Eligió flores blancas, porque decía que simbolizan pureza, y lanzó otra de sus perlitas. Es bonito fingir que todo está limpio y perfecto, aunque todos sepamos que hay manchas que no salen tan fácil. Camila la miró directo a los ojos. No dijo nada, pero ya no era la misma. Estaba cansada de morderse la lengua. Entonces vino la noche del ensayo de la boda. Una cena íntima, con familiares y amigos más cercanos. Un momento para relajarse antes del gran día. Pero también, el escenario perfecto para lo que Patricia tenía planeado. Desde que entró al lugar, Patricia se mostró más elegante que nunca. Vestido impecable, maquillaje perfecto, sonrisa afilada. Saludó uno por uno, abrazó a Camila, y dijo frente a todos: qué gusto verlos a todos reunidos, aunque sé que algunos tienen secretos que están a punto de salir. La frase quedó en el aire. Nadie supo si reír, cambiar de tema o preguntar. Pero ella solo siguió caminando como si nada. Durante la cena, Daniel intentó mantener una apariencia de normalidad, pero no podía ocultar la incomodidad. Apenas miraba a Camila a los ojos. Y cuando ella trataba de tomarle la mano, él se alejaba con excusas. Fue entonces cuando Patricia se levantó con su copa. Hizo sonar su cuchara suavemente. Todos guardaron silencio. Y ahí empezó todo. Quiero decir unas palabras antes de que esta familia dé un paso tan importante, dijo con tono solemne. Sé que todos esperamos con emoción esta unión, pero también sé que el amor verdadero se basa en la verdad. Y por eso, no puedo quedarme callada. Camila sintió que el corazón se le detenía. Todos aquí conocen a Camila como una mujer encantadora, dulce, profesional. Pero hay cosas que no todos saben. Cosas que me duele mencionar. Pero por respeto a mi hijo, debo hacerlo. Daniel intentó interrumpirla, pero Patricia lo detuvo con un gesto. Hace unos meses, recibí información sobre un encuentro inapropiado entre Camila y una persona de su pasado. Una persona con la que, supuestamente, ya no tenía contacto. Pero hay mensajes. Hay testigos. El salón se congeló. Nadie decía una palabra. Algunos miraban a Camila. Otros a Daniel. Camila se levantó, pálida, y dijo con voz firme: eso es mentira. Jamás traicioné a Daniel. Y tú lo sabes. Pero Patricia no se detuvo. No lo digo por hacer daño. Lo digo porque no podemos construir una familia sobre una mentira. Yo solo quiero que la verdad salga a la luz. Que mi hijo no sea engañado. Daniel no decía nada. Solo la veía, confundido, como si no supiera qué creer. Y ahí, justo en ese momento, entre todos los rostros atónitos, Leo se levantó de su asiento. Con paso firme, se dirigió al centro del salón.
Todos voltearon a verlo, sin entender qué hacía. El primo tranquilo. El que casi no hablaba. El que solo observaba. Estaba a punto de cambiarlo todo. Se aclaró la garganta y dijo: si lo que quieres es que salga la verdad, tía, entonces vamos a decirla completa. Todos lo miraron, sorprendidos. Patricia fingió una sonrisa tensa. Leo, por favor, no te metas en lo que no entiendes. Pero él ya tenía el celular en la mano. Y en ese momento, supieron que las cosas iban a escalar. Silencio total. Todos miraban a Leo como si de pronto se hubiera convertido en el protagonista de una película que nadie sabía que estaban viendo. Patricia mantenía su pose, pero sus ojos empezaban a buscar salidas. No lo dijo, pero lo sintió. Había perdido el control del escenario. Leo alzó su teléfono. La pantalla iluminó su rostro, y con voz calmada, dijo: tengo aquí los audios, capturas de pantalla y mensajes que prueban que tú, Patricia, llevas semanas intentando destruir a Camila. No porque tengas pruebas, sino porque no soportas verla feliz con Daniel. Una tía al fondo soltó un Dios mío, y alguien más murmuró: ¿qué está pasando? Leo continuó: me callé durante mucho tiempo porque pensé que esto no era asunto mío. Pero ver cómo estás dispuesta a humillar a Camila frente a todos, eso ya es demasiado. Patricia, ahora con el rostro tenso, intentó mantener la compostura. No sé de qué hablas. No he hecho nada que no sea proteger a mi hijo. Leo negó con la cabeza. ¿Protegerlo? ¿De qué? ¿De una mujer que lo ama, o de perder el control sobre él? Y ahí comenzó a revelar lo que sabía. Hace unas semanas, me mandaste mensajes diciéndome que necesitabas ayuda para abrirle los ojos a Daniel. Me pediste que dijera que vi a Camila saliendo de un hotel con otro hombre. Me ofreciste dinero. Literalmente me escribiste: no quiero que inventes nada, solo que confirmes lo que todos sospechan. Te doy lo que me pidas. Punto. Algunos invitados se tapaban la boca, otros volteaban a ver a Daniel. Nadie podía creer lo que estaban escuchando. Leo sacó una grabación. La puso en altavoz. La voz de Patricia llenó el salón. Leo, te estoy hablando como familia. Ayúdame con esto. Esa mujer no ama a mi hijo, lo va a arruinar. Solo di que la viste en algún lado con otro hombre. No es tan difícil. Nadie va a comprobar nada. ¡Pum! Un balde de agua helada cayó sobre todos los presentes. Camila no decía nada. Solo lo miraba, como si no pudiera creer que por fin alguien hablara por ella. Daniel, pálido, en shock, solo veía el teléfono de Leo, y luego a su madre, y luego a Camila. Y Patricia comenzó a perder el control. Eso está fuera de contexto. Tú no entiendes la presión que siento. Yo solo quiero lo mejor para él. Pero nadie le creía ya. Y ahí surgieron otras voces. Una prima, antes callada, habló. Yo también recibí mensajes raros de la tía, diciendo que no confiáramos en Camila. Otra persona del fondo agregó: y a mí me dijo que tenía pruebas, pero nunca mostró nada. Solo quería que todos dudáramos. Todo el teatro que Patricia había armado durante meses se estaba cayendo en cuestión de minutos. Y ahí, entre las grietas de esa guerra silenciosa, aparecieron las subtramas ocultas que también alimentaron el conflicto. Porque no solo era una suegra controladora. Era una red entera de personas que, por miedo o por costumbre, la obedecían sin cuestionar. La tía Luisa, por ejemplo, era su aliada desde siempre. Había ayudado a difundir los rumores, no porque creyera en ellos, sino porque Patricia siempre ha tenido razón. Ella también quedó expuesta, cuando Leo mostró otro audio en el que le decía: haz correr la voz. Diles que lo escuchaste tú. Si lo decimos juntas, nos van a creer más. Y luego estaba el padrino del novio, que también había actuado con ambigüedad. Leo tenía una captura donde él comentaba en un grupo privado: pues si la suegra dice que algo raro hay, será por algo. No hay que confiar en cualquier mujer. Todo ese sistema colapsó. Y lo hizo frente a todos. Pero aquí viene lo más importante. Camila no lloró. No se quebró. No huyó. Se puso de pie. Se acercó al centro del salón. Tomó aire, y por primera vez en toda la historia, habló fuerte. Yo jamás quise dividir esta familia. Solo quise amar a Daniel. Y si él alguna vez dudó de mí, fue porque ustedes se encargaron de plantar esa duda. Pero quiero que todos escuchen bien esto. Yo no tengo nada que esconder. No tengo vergüenza. Pero ustedes sí. Especialmente tú, Patricia. Y volteó a verla con una serenidad que dolía más que un grito.
Tu odio no tiene que ver conmigo. Tiene que ver contigo. Con tus miedos. Con tu ego. Con tu necesidad de controlar todo a tu alrededor. Pero te equivocaste de rival. Porque yo, no soy una víctima. Soy una mujer que ya se cansó de callar. El salón entero rompió en aplausos. Y ahí, en medio de esa explosión de verdad, Leo guardó su celular. La verdad ya estaba dicha. Las máscaras habían caído. Pero aunque parecía que todo estaba resuelto, aún quedaba algo por descubrir. Porque Patricia no se rendiría tan fácil. Todos pensaban que el clímax había llegado. Que con la exposición de Patricia frente a todos, las cosas ya no podían escalar más. Que lo peor había quedado atrás. Pero no. Esa noche no estaba ni cerca de terminar. Patricia, aún rodeada de murmullos, intentó salvar lo poco que quedaba de su imagen. Caminó con paso firme hacia Daniel, su hijo, lo miró directo a los ojos, y soltó. ¿Y tú me vas a dejar así? ¿Vas a dejar que me humillen? ¿Que esta mujer y ese primo aparecido destruyan todo lo que construimos tú y yo? Daniel estaba mudo. Sus ojos iban de su madre a Camila, de Camila a Leo, como si no pudiera asimilar lo que acababa de ocurrir. Y entonces, Patricia cambió la jugada. Sacó un sobre blanco de su bolso. Lo alzó frente a todos. ¿Quieren pruebas? Aquí las tienen. El salón volvió a quedarse en silencio. Este sobre contiene una copia impresa de los mensajes entre Camila y su ex. Mensajes que prueban que sí lo contactó después de comprometerse. Que se escribían. Que incluso pensaron en verse. Camila la miró, confundida. ¿De qué estás hablando? Eso no existe. Patricia se acercó y le extendió el sobre. Ábrelo tú misma. ¿O tienes miedo de lo que todos van a leer? Camila lo tomó. Lo abrió. Dentro, efectivamente, había capturas impresas de una conversación de WhatsApp. Pero algo no cuadraba. Primero, el número de teléfono. No coincidía con el de ella. Luego, el tono del lenguaje. Frases como te extraño, mi amor y mi prometido no sospecha nada aparecían en los textos. Camila levantó la vista. Esto es falso. Esto está editado. Patricia soltó una carcajada. Claro que vas a decir eso. Obvio que lo vas a negar. Pero aquí está. Papelito habla. Entonces, Leo dio un paso más al frente. ¿Puedo ver eso? Preguntó. Camila se lo entregó. Leo tomó su teléfono, escaneó uno de los códigos QR de las capturas, y en voz alta dijo. Estas imágenes fueron generadas con una app de simulación de chats. Aquí está la marca en la esquina inferior derecha. Esto es una falsificación. Patricia, tú misma imprimiste esto desde una página para hacer montajes. Más murmullos. Más reacciones. Patricia comenzaba a respirar más rápido. Ya no controlaba el momento. Pero aún tenía un as bajo la manga. Ok, ¿quieren la verdad? ¿Quieren saber por qué estoy haciendo esto? Gritó, con una mezcla de rabia e histeria. Porque la odio. Sí, la odio. Desde el primer día supe que venía a robarme a mi hijo. Él es mío. Es todo lo que tengo. Y no pienso perderlo por una cualquiera. Un silencio mortal se apoderó de todos. Era la primera vez que decía lo que siempre pensó. Lo que todos intuían, pero nadie se atrevía a confirmar. Camila no dijo nada. No necesitaba hacerlo. La máscara de Patricia había caído por completo. Daniel, en ese momento, comenzó a llorar. No podía sostener la mirada. Se sentó. Cubrió su rostro con las manos. Murmuró. Ya no sé qué es real. Y fue Camila quien se acercó. Le habló bajito. Nadie más la escuchó, pero su voz fue firme. Lo real es lo que vivimos tú y yo, lo que construimos, lo que sobrevivimos. Pero si tú no puedes ver la verdad aunque esté frente a ti, entonces no eres el hombre con el que quiero casarme. Esas palabras rompieron el corazón de todos los presentes. Y dejaron a Daniel sin aire. Patricia, en shock, retrocedió un paso. ¿Lo estás dejando? Preguntó. Camila no respondió. Solo le devolvió el anillo de compromiso a Daniel. Lo dejó en la mesa, caminó hacia la salida del salón, y se fue. Nadie la detuvo. Leo fue tras ella. Varios invitados se quedaron quietos, sin saber si consolar a Patricia, abrazar a Daniel o simplemente salir corriendo de tanta tensión. Y justo cuando todos creían que el drama había terminado, una mujer del fondo del salón alzó la voz. ¿Y no van a decir nada sobre lo del préstamo de la casa? Todos voltearon. Era Beatriz, una tía política, medio olvidada por la familia,
pero que llevaba años guardando un secreto que ya no quería callar. Ya que estamos soltando verdades. Patricia me pidió dinero hace años para poner la casa a nombre de Daniel, pero lo hizo con documentos falsos. Dijo que era un trámite legal, que él necesitaba seguridad. Pero resulta que la casa nunca fue de él. Fue suya. Y ahora, él ni siquiera tiene dónde vivir si se sale de esa casa. Daniel levantó la cabeza. ¿Qué? Patricia palideció. Y ahí, todo tomó otro giro. No era solo sobre el odio a Camila. Era sobre el control absoluto. Patricia no solo manipulaba emociones, también manipulaba propiedades, dinero, futuro. Ese fue el verdadero punto de quiebre. No solo perdió la boda de su hijo, perdió la confianza de todos. Su prestigio, su red de mentiras, su poder. Y lo peor, aún no había llegado. El salón quedó en ruinas, aunque nada se hubiera caído físicamente. No hubo mesas rotas, ni copas estrelladas, pero emocionalmente, todo estaba destrozado. Camila ya no estaba. Se había ido con la dignidad intacta y el alma cansada. Leo la había seguido, como un escudo humano entre ella y todo ese circo. Y dentro del salón, los invitados comenzaron a dispersarse, lentamente, como si cada paso fuera un intento de escapar del caos emocional que acababan de presenciar. Patricia se quedó sola. De pie. Nadie la tocaba. Nadie la miraba. Nadie se atrevía a acercarse. Incluso los que antes la defendían, bajaban la cabeza. El silencio que la rodeaba ya no era respeto. Era desprecio. Daniel, sentado, todavía con el anillo sobre la mesa, seguía sin hablar. Lo miraba como si fuera un objeto extraño, como si ese pequeño círculo de oro contuviera todo lo que perdió en una sola noche. Y entonces, el golpe de realidad lo alcanzó. Su madre no solo le había mentido, le había robado la oportunidad de tener una vida real, con una mujer que sí lo amaba. Le había quitado la capacidad de decidir por sí mismo. Le había destruido el corazón, sin siquiera tocarlo. Se levantó. Miró a Patricia con una mezcla de decepción y tristeza. ¿Por qué hiciste todo esto? Patricia, aún tratando de sostener su imagen, respondió. Porque te amo, hijo. Porque todo lo que hice fue por ti. Daniel negó con la cabeza. No, mamá. Todo lo que hiciste fue por ti. Porque no soportas no tener el control. Porque no puedes aceptar que alguien más me ame. Porque te da miedo quedarte sola. Patricia intentó acercarse. Daniel, por favor. Pero él retrocedió. Ya no me manipules. Ya no más. Y se fue. Así, sin gritar, sin escándalo, solo se fue. Dejó atrás el salón, el evento, a su madre, y a todos los que permitieron ese teatro por tanto tiempo. Mientras tanto, afuera, en el estacionamiento, Leo encontró a Camila sentada en la banqueta, aún con su vestido formal, aún con lágrimas secas en el rostro, pero con la mirada firme. ¿Estás bien? Le preguntó. Ella asintió. No tenía fuerzas para hablar, pero sí para respirar, y eso ya era mucho. Leo se sentó a su lado. Perdón por no haber dicho nada antes. Vi muchas cosas y me quedé callado. Camila lo miró. No tenías que hacerlo. Pero gracias por hablar cuando más lo necesitaba. En ese momento, Leo sacó su teléfono y le mostró un video que había grabado sin querer semanas antes, durante una cena familiar. En el video, Patricia hablaba con otra mujer y decía, Camila no va a durar. Las mujeres como ella no se quedan. Solo quieren lo que les conviene. Camila respiró hondo. Ya no le dolía escuchar eso. Ahora le confirmaba que su intuición siempre había estado en lo cierto. En los días siguientes, las noticias de lo ocurrido en la cena de ensayo se esparcieron como pólvora entre la familia. Lo que antes eran rumores sin prueba, ahora eran verdades documentadas, audios, capturas, testigos. Algunos intentaron justificar a Patricia, diciendo que estaba bajo mucho estrés, que no quería perder a su hijo, que actuó por miedo. Pero la mayoría, simplemente se alejó. La reputación que tanto cuidó se desmoronó en 24 horas. Las amigas de Camila la rodearon de amor. Su mamá, que había permanecido en silencio por respeto, la abrazó como nunca antes. Le dijo, ahora sí ya puedes soltar. Ya no tienes que demostrarle nada a nadie. Y por primera vez, Camila lloró. No de tristeza, sino de liberación. Daniel intentó contactarla una semana después. Le mandó un mensaje. Estoy tratando de reparar lo que permití. Sé que llegué tarde. Pero si algún día me perdonas, sabrás dónde encontrarme. Ella lo leyó.
No respondió. No por rencor, sino porque entendió que hay batallas que una mujer no tiene por qué pelear por dos. La boda fue oficialmente cancelada. El salón de eventos no devolvió todo el dinero, pero eso fue lo de menos. Lo que se rompió no tenía precio. Leo, por su parte, se convirtió en un inesperado aliado. Le ofreció ayuda a Camila para borrar todo rastro de las calumnias en redes sociales, y juntos lograron contactar a varios familiares para aclarar lo que había pasado. Y mientras tanto, Patricia vivía en una casa silenciosa. Ya no recibía visitas, ni siquiera llamadas. Sus redes sociales, antes llenas de frases de superación y selfies en eventos, quedaron abandonadas. Pero lo más duro no fue el rechazo. Fue la conciencia. Porque por más que intentaba justificar sus acciones, cada noche se dormía con la imagen de su hijo dándole la espalda, y de Camila saliendo con la cabeza en alto. Esa era la consecuencia real. No el escándalo, no el chisme, sino la soledad. Y en medio de ese vacío, algo comenzó a gestarse en silencio. Una idea. Una decisión. Un último intento desesperado por recuperar lo perdido. Pero ese intento traería nuevas consecuencias. Dicen que cuando tocas fondo, solo te queda mirar hacia arriba. Pero Camila no tocó fondo. La empujaron. Y aún así, se levantó sola. Después del desastre, después de la traición, después de todo lo que le hicieron, muchos esperaban verla destruida. Hundida. Derrotada. Pero lo que nadie entendía es que Camila ya había sobrevivido a cosas peores. Que su fuerza no venía de una relación, ni de un anillo, ni de un vestido blanco. Su fuerza venía de años de luchar por sí misma, de reconstruirse una y otra vez, de nunca dejar que la convirtieran en lo que otros querían que fuera. Los días posteriores al escándalo no fueron fáciles. Hubo lágrimas, claro, rabia también, dudas, insomnio. Pero algo dentro de ella comenzó a despertar. Una tarde, mientras tomaba café con su madre en la terraza de su casa, soltó una frase que marcó el inicio de su transformación. Lo que más me dolió, no fue que me acusaran. Fue darme cuenta de que me había convertido en alguien que caminaba de puntitas para no incomodar. Su madre solo la miró con ojos de orgullo. Y eso ya se acabó, ¿verdad? Camila asintió. Ya se acabó. Y a partir de ese día, algo cambió. Comenzó a enfocarse en su negocio de catering, que había dejado en pausa por los preparativos de la boda. Rediseñó su menú, contrató a una diseñadora para relanzar su marca, y aceptó una invitación para participar en un festival gastronómico local. La respuesta del público fue inmediata. Las redes sociales se llenaron de comentarios positivos, de clientes agradecidos, de mujeres que le escribían mensajes como: «Gracias por no quedarte callada. Lo que hiciste me dio fuerza para dejar una relación tóxica. Eres inspiración». Y así, sin quererlo, sin planearlo, Camila se convirtió en un símbolo. Pero no era fama lo que buscaba. Era paz. Y la estaba encontrando. Por otro lado, Leo también tuvo su propio proceso. Pasó de ser el primo callado, el que solo observaba desde la orilla, a convertirse en el punto de apoyo que Camila no sabía que necesitaba. No hubo romance, no hubo declaraciones dramáticas. Solo respeto, compañía, y conversaciones largas donde no hacía falta hablar de Patricia ni de Daniel. Una noche, mientras veían el atardecer desde un mirador, Leo le dijo: «Me hubiera gustado que las cosas fueran diferentes. Que no tuvieras que pasar por eso». Camila respondió sin tristeza, sin rencor. «Si no hubiera pasado, tal vez nunca habría visto con claridad quién soy. Y eso no lo cambio por nada». Mientras tanto, Daniel vivía su propio infierno silencioso. Había regresado a casa de su madre unos días, solo para confirmar que el ambiente era irrespirable. Las paredes que antes lo hacían sentir seguro, ahora eran jaulas. Intentó hablar con ella, entenderla, reconstruir algo, pero ya no había nada que rescatar. Patricia seguía justificando sus actos, repitiendo frases como: «Todo lo hice por amor. Ella te iba a destruir. Yo soy la única que te ha amado de verdad». Pero Daniel ya no era el mismo. Cada palabra de su madre le sonaba hueca. Cada gesto de cariño venía con condiciones ocultas. Así que un día, hizo las maletas. No dijo adiós. Solo dejó una nota que decía: «Necesito espacio para aprender a vivir sin miedo. Y eso contigo cerca, es imposible». Se mudó a un pequeño departamento que había rentado con la intención de vivir con Camila. Y allí, solo, comenzó su proceso de sanación. Buscó terapia.
Se enfrentó a verdades dolorosas sobre su dependencia emocional, sobre el poder que su madre tenía sobre él desde niño, sobre cómo confundió control con amor. No lo hizo para recuperarla. Lo hizo para reencontrarse consigo mismo. Y así, mientras cada uno sanaba a su ritmo, el escándalo se iba diluyendo. Los rumores cesaban. Las redes se callaban. La historia pasaba, pero las cicatrices quedaban. Una noche, en un evento gastronómico donde Camila presentó un nuevo platillo inspirado en sabores tradicionales mexicanos con un toque contemporáneo, se acercó una periodista y le preguntó: ¿qué te inspiró a crear esta combinación tan intensa? Camila sonrió y respondió: el dolor. Y luego, la libertad. Esa fue la primera vez que habló públicamente sobre todo lo ocurrido. Sin nombres. Sin detalles. Solo la esencia. Y el público entendió. No era una chef más. Era una mujer que había enfrentado a una tormenta. Y en lugar de romperse, había aprendido a bailar bajo la lluvia. Y aunque aún faltaban capítulos por escribir, lo más difícil ya había pasado. Porque Camila ya no caminaba con miedo. Ahora caminaba con propósito. Pasaron 3 meses desde aquella noche en la que todo se vino abajo. 3 meses en los que las máscaras cayeron, las voces calladas hablaron, y la verdad se abrió camino entre las ruinas de una boda que nunca sucedió. Camila seguía creciendo. Profesionalmente estaba en su mejor momento. Fue invitada a un programa de cocina local, firmó un contrato con una editorial para publicar un recetario de autor y su negocio de catering ya tenía lista de espera de clientes. Pero emocionalmente, aún había heridas que escocían en silencio. Y una pregunta que la seguía rondando en la mente. ¿Realmente se acabó todo? Porque aunque había cerrado la puerta, aún sentía una sombra al acecho. No por Daniel, sino por Patricia. Algo en su instinto le decía que esa mujer no se había rendido. Que no aceptaría la derrota tan fácil. Que estaba planeando algo. Y Camila no estaba equivocada. Del otro lado, Patricia vivía en un mundo hecho trizas. Había sido desplazada de las reuniones familiares, nadie la buscaba, y las pocas personas que le hablaban lo hacían por compromiso. Había intentado acercarse a Daniel, pero él la bloqueó de todos lados. Y cada vez que miraba su teléfono sin notificaciones, más se consumía en su rencor. Ella me lo quitó, murmuraba cada noche, como si fuera un mantra de odio. Fue entonces cuando decidió hacer algo más extremo. A través de una amiga en común, una mujer de la iglesia que aún simpatizaba con ella, Patricia logró conseguir la dirección del nuevo restaurante donde Camila daría una cena privada para prensa y críticos gastronómicos. Era un evento clave. Todo el futuro de su marca dependía de esa noche. Patricia no planeaba ir como invitada. Ni siquiera pensaba hablar directamente con Camila. No. Su plan era más retorcido. Hacerse pasar por cliente, infiltrarse entre los asistentes, y soltar un rumor en medio del evento. Solo uno. Uno bien dirigido, dicho a la persona correcta. Como una semilla envenenada. Porque sabía que un solo comentario malicioso, dicho en el oído correcto, podía destruir meses de trabajo. La noche llegó. Camila, elegante, con un vestido negro sobrio y un peinado recogido que la hacía ver poderosa, caminaba entre las mesas dando la bienvenida. Leo estaba ahí, como siempre, a su lado, cuidando los detalles de logística. Era un evento privado, con lista estricta de acceso. Pero alguien se coló. Una mujer mayor, con abrigo largo, lentes oscuros y el cabello recogido con una pañoleta. Nadie la reconoció a primera vista. Y esa era la idea. Entró sin ser vista. Se sentó discretamente en una mesa del fondo. Y esperó. Mientras tanto, Camila daba un discurso. Habló de su comida, de sus raíces, de cómo cada plato tenía una historia. Fue ovacionada. Las copas tintineaban. Las cámaras grababan. Todo parecía ir perfecto. Hasta que Patricia vio su oportunidad. Se levantó, fingiendo ser una clienta curiosa, y se acercó a una periodista conocida por su lengua afilada. Se inclinó levemente y le susurró: «Qué fuerte que todo esto esté basado en una imagen falsa, ¿no? ¿Tú sabías que la chef fue acusada de infidelidad por su propia familia? Dicen que hasta hay pruebas guardadas». La periodista, desconcertada, frunció el ceño. «¿Perdón? ¿Quién eres tú?». Pero Patricia ya se alejaba, como si nada hubiera pasado. Y justo cuando pensaba que había sembrado la duda, una voz firme la detuvo. «Señora Patricia, busca algo». Era Leo. Ella se giró lentamente. Sonrió como si nada. «Ah, Leo, solo pasaba por aquí. Qué casualidad, ¿no?». Leo cruzó los brazos.
No hay casualidades, solo intenciones. ¿Qué haces aquí? Patricia trató de mantener la calma. Solo vine a apoyar. Aunque claro, veo que ya no hay espacio para las verdaderas figuras maternas. Leo se acercó. Esta vez, sin rodeos. Lárgate antes de que tenga que sacarte frente a todos. Patricia, herida en su ego, trató de reaccionar. No puedes hablarme así. Yo soy la madre de Daniel. Pero justo en ese momento, Camila apareció detrás de él. ¿Madre de Daniel o destructora profesional de eventos? Patricia se giró, sorprendida de verla ahí. Camila se acercó con paso firme, segura, sin levantar la voz. ¿De verdad viniste hasta aquí para sabotearme otra vez? ¿No te basta con lo que hiciste? Patricia intentó actuar. Solo vine a cenar. Como cualquier cliente. Pero Camila ya no jugaba a la diplomacia. Entonces disfruta tu cena. En otro lugar. Porque aquí, no te quiero cerca. Y si no te vas tú, voy a hacer que te saquen. Dos meseros se acercaron discretamente. Patricia, rodeada, entendió que había perdido, de nuevo. Se marchó, molesta, frustrada, pero sobre todo, invisible. Y mientras se alejaba por la calle oscura, murmuró para sí misma. Esto no ha terminado. Pero sí, Patricia. Sí había terminado. La expulsión de Patricia del evento fue como un cierre simbólico de todo lo que Camila había vivido. No fue solo sacar a una persona de un lugar, fue sacar a una sombra de su vida. Un fantasma que la había seguido por meses, que la había perseguido con mentiras, con veneno, con odio disfrazado de amor de madre. Pero lo que nadie esperaba, era que Daniel apareciera esa misma noche. No estaba invitado. No había anunciado su llegada. Simplemente entró, vestido de manera sencilla, con el rostro demacrado, cargando una bolsa de papel en una mano. Leo lo vio primero. Iba a interceptarlo, pero Camila lo detuvo con una mirada. Déjalo. Daniel avanzó hasta el centro del salón, donde Camila ofrecía los últimos agradecimientos al equipo. Los invitados lo reconocieron al instante, y la tensión volvió a apoderarse del ambiente. Un silencio incómodo cayó como plomo. Nadie se atrevía a hablar. Daniel alzó la voz. Perdón por interrumpir, pero necesito decir algo, y quiero hacerlo aquí, frente a todos. Camila se giró. Lo miró directo, sin miedo, sin amor. Solo con curiosidad. Él respiró profundo y sacó de la bolsa una caja pequeña. La puso sobre la mesa frente a ella. Esto es todo lo que quedó del anillo. Lo fundí. Lo transformé en una pieza de plata que no tiene forma, porque siento que eso representa lo que hice contigo. Camila no dijo nada. Daniel continuó. No vine a pedir que vuelvas conmigo. Sé que eso no pasará. Vine a asumir la parte que me tocó. Yo fui cobarde. No supe poner límites. Permití que alguien hablara en tu contra sin pruebas, sin lógica, solo porque venía de alguien que me crió. Se giró hacia los invitados. Quiero que todos sepan que lo que Camila vivió fue real. Que sufrió. Que yo lo vi, y no hice nada. Y eso me va a doler toda la vida. Volteó de nuevo hacia ella. Te fallé. Pero no porque no te amara. Te fallé porque no sabía amar libre. Porque aún era un hijo atrapado. Pero tú me abriste los ojos. Tu fuerza me enseñó lo que es el amor real. Y aunque no estés en mi vida, te agradezco por haber pasado por ella. El aplauso fue espontáneo. No porque quisieran que regresaran, sino porque sabían que estaban presenciando algo auténtico. ¿Qué? Real. Camila se acercó. Tomó la caja. La abrió. Miró la pieza de plata. La sostuvo por un segundo. Y luego, con voz clara, dijo: Gracias por venir. Y gracias por no pedirme que regrese. Porque si lo hicieras, te diría que no. Daniel asintió. Lo sé. Camila continuó. Yo también aprendí. Aprendí que el amor no es aguantar todo. No es quedarse cuando te están rompiendo. Aprendí que merezco ser elegida con convicción, no con dudas. ¿Y tú? No me elegiste cuando más lo necesitaba. Daniel bajó la mirada. Perdón. Ella no respondió con palabras. Solo colocó la caja sobre la mesa de Catherine, junto a una vela encendida. Luego regresó con sus invitados, retomando su papel de anfitriona. Daniel se fue sin más drama. Sin lágrimas. Solo con la certeza de que esa noche no era suya. Era de ella. Pero el verdadero clímax no fue ese. Fue lo que ocurrió 3 días después. Camila recibió un sobre por correo certificado.
No tenía remitente. Lo abrió con desconfianza. Dentro, encontró una carta escrita a mano, por Patricia. La letra era temblorosa, desordenada, casi ilegible por momentos. Pero el mensaje era claro. Te odio porque me mostraste lo que nunca fui. Porque tú sí supiste poner límites. Porque tú sí supiste ser amada sin suplicar. Porque tú te llevaste a mi hijo. Pero ya entendí que él nunca fue mío para controlar. Solo lo estaba prestando al mundo. Y tú fuiste el espejo que le mostró quién era. Camila terminó de leerla sin saber si sentir compasión o lástima. Al final de la carta había una línea subrayada. Esto no es una disculpa. Es una admisión de derrota. Y adjunto, un documento notariado, la cesión oficial de la casa a nombre de Daniel. Patricia había renunciado al último hilo que la ataba al control. Su castillo de poder se derrumbaba por completo. Camila no contestó. No lo compartió. No publicó nada. No se vengó. Solo sonrió. Cerró el sobre. Lo guardó en una caja. Y siguió adelante. Ese fue el verdadero clímax. No una pelea. No un grito. No una humillación. El clímax fue la libertad. La renuncia al rencor. El poder de mirar hacia adelante, cuando todo el mundo esperaba que miraras hacia atrás. Los meses pasaron. El escándalo, que alguna vez pareció eterno, se volvió un eco lejano. La historia de la suegra narcisista que acusó falsamente a la novia se convirtió en una anécdota que aún se comentaba en reuniones familiares, pero ya no con morbo, sino con lecciones aprendidas. Camila se convirtió en una versión más poderosa de sí misma. Su negocio no solo prosperó, sino que atrajo la atención de inversionistas interesados en abrir una sucursal de su restaurante en otra ciudad. Fue invitada a hablar en paneles de mujeres emprendedoras, no por el chisme que vivió, sino por cómo lo manejó. Porque lo que impactó a todos no fue que sobrevivió, sino cómo sobrevivió. Sin escándalos innecesarios, sin rebajarse, sin buscar venganza. Con la cabeza en alto, con dignidad, con fuerza. Su historia inspiró a muchas. Mujeres que vivían con suegras opresivas, parejas dominadas por el control familiar, personas que no sabían cómo salir de relaciones donde se sentían observadas, juzgadas, minimizadas. Un día, en una entrevista, el conductor le preguntó: ¿qué le dirías a alguien que está viviendo lo que tú viviste? Ella pensó por un momento, y luego respondió: que no se calle, que no normalice la manipulación disfrazada de amor, y que el silencio jamás es garantía de paz. La paz verdadera llega cuando sabes poner límites, aunque tiemble todo a tu alrededor. Del otro lado de esa pantalla, miles la escuchaban. Y muchas lloraban en silencio, reconociéndose en sus palabras. Y mientras tanto, ¿qué fue de Daniel? Él siguió con su proceso. Se mantuvo en terapia, reencontrándose consigo mismo. No volvió a buscar a Camila. Entendió que su momento ya había pasado. Que no todos los errores se reparan. Que algunas pérdidas enseñan más que cualquier éxito. Su relación con su madre quedó en pausa indefinida. A veces hablaban por mensajes breves. Otras veces no respondía. Pero ya no era el hijo que obedecía. Era un adulto que elegía. Y Patricia simplemente desapareció del mapa social. Vendió su casa. Se mudó a otro estado. Algunos dicen que lo hizo por vergüenza. Otros, porque no soportaba ver en cada rostro conocido el reflejo de su caída. En su nuevo entorno, intentó comenzar de cero. Pero el pasado no se borra con una mudanza. Se guarda en la piel. En las decisiones. En lo que uno calla cuando se queda sola. La última vez que alguien supo de ella fue por una vecina que la escuchó murmurar, al regar sus plantas: todo hubiera sido diferente, si tan solo no me hubiera sentido tan sola. Tal vez fue ese vacío lo que la volvió tóxica. Tal vez fue el miedo a ser reemplazada. Tal vez simplemente nunca aprendió a amar sin controlar. Pero esa ya no era historia de Camila. Porque Camila no quedó atrapada en el por qué. Se enfocó en el para qué. ¿Para qué vivió lo que vivió? Para que la vida la puso frente a esa prueba. ¿Y qué haría con todo lo que aprendió? No volvió a buscar a Daniel. No lo bloqueó. No lo borró. Solo lo soltó. Y entendió que hay personas que aparecen en tu vida no para quedarse, sino para enseñarte quién eres cuando todo se derrumba. Ahora, cuando alguien le pregunta por su pasado, Camila responde con elegancia: sobreviví a una suegra narcisista, a una boda rota, a una red de mentiras, y aún así, no perdí la fe en el amor. Porque el amor más fuerte que encontré fue hacia mí misma. Y esa es la victoria más grande.
Porque al final, esta historia no es sobre una mujer que fue víctima de una suegra cruel. Es la historia de una mujer que eligió no ser víctima de nada ni de nadie. Una mujer que, frente al escándalo, eligió la paz. Frente a la mentira, eligió la verdad. Y frente al odio, eligió seguir. Un año después, Camila caminaba por un parque en la Ciudad de México con una taza de café en la mano y su libreta de recetas bajo el brazo. El aire era fresco, el cielo estaba despejado y la ciudad sonaba como siempre, viva, rápida, impredecible. Pero dentro de ella, todo estaba en calma. Había cumplido 30. Lo celebró con una cena íntima entre amigos. No hubo pastel gigante ni vestidos caros, pero hubo algo que antes no tenía, plenitud. Y mientras escribía nuevas ideas para su segundo restaurante, una niña pasó corriendo junto a ella y le tiró, sin querer, su café. La madre se acercó corriendo para disculparse. Camila se levantó rápidamente, sonriendo. No te preocupes, no pasa nada. Y entonces, levantó la vista. Era Daniel. Del otro lado del parque. Caminando solo. Mirándola sin saber si acercarse o seguir. Pasaron 2 segundos. 5, 10. Él hizo un gesto con la mano. No para llamar su atención, sino como saludo silencioso. Camila sonrió. Le devolvió el gesto. Y siguieron caminando. Cada quien en su camino. No hubo necesidad de palabras. Ninguno de los dos se detuvo. No hubo música dramática. No hubo final de película. Solo 2 personas, que compartieron una historia intensa, que se rompieron y se reconstruyeron, y que ahora podían cruzarse sin odio. Sin dolor. Solo con gratitud. Ese momento, tan breve y tan poderoso, fue la prueba final de que todo había sanado. Camila siguió caminando, esta vez con una nueva taza de café. Entró a su cocina, revisó los ingredientes del día, saludó a su equipo, se puso el delantal y dijo: hoy tenemos menú de temporada. Vamos a cocinar algo que no olviden jamás. Y eso era ella ahora. Una mujer que había aprendido a transformar el caos en creación. La tristeza en sazón. La traición en impulso. Y aunque nunca olvidó lo vivido, tampoco se quedó a vivir en ese recuerdo. Porque entendió que las heridas sanan, pero las lecciones se quedan. Y ella decidió que cada plato, cada palabra, cada paso, llevaría una parte de todo lo que había superado. Ese fue su verdadero legado. Una historia que no terminó con un felices por siempre, sino con algo más poderoso. Libres por siempre. Y ahora que conoces toda la historia, ahora que fuiste testigo de cada mirada, cada traición, cada caída, cada victoria, déjame hacerte una pregunta directa. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Camila? Tal vez te sentiste identificado con ella. Tal vez alguna vez fuiste esa persona que aguantó por amor, que cayó para evitar problemas, que permitió pequeñas humillaciones porque pensó que era parte del paquete. O quizá estuviste en el lugar de Daniel, viendo cómo alguien que amas es atacado por alguien que también amas, y sin saber a quién proteger primero. Incluso es posible que hayas reconocido algo de Patricia en alguien cercano, o, con toda honestidad, en ti. Porque esta historia no solo se trata de una suegra narcisista o de una novia acusada injustamente. Se trata del poder de la manipulación disfrazada de amor, del control emocional dentro de las familias, del silencio que normalizamos por miedo al escándalo. Pero sobre todo, esta historia es un recordatorio de que el amor no justifica la humillación. La familia no justifica el maltrato. Y el silencio no garantiza paz. Camila lo entendió. Y lo más valiente que hizo no fue enfrentarse a Patricia. Lo más valiente fue no dejar que el rencor se convirtiera en su identidad. Fue elegir sanar, crear, avanzar, en lugar de vivir atrapada en el deseo de venganza. Porque perdonar no siempre es reconciliarse. Y soltar no siempre es debilidad. A veces, dejar ir es el acto más fuerte y más digno que una persona puede hacer. Y esa es la invitación que te dejo hoy. Mira tu propia vida. Revisa tus relaciones. Identifica si estás rodeado de amor o de control disfrazado de cuidado. Y ten el valor de elegirte. Porque sí, la familia es importante. Sí, el amor de pareja puede ser hermoso. Pero nada, absolutamente nada, es más valioso que tu paz. Y si algo o alguien te hace vivir con miedo, con ansiedad, con duda constante de tu valor, ahí no es. Hoy quiero que compartas conmigo, aquí abajo en los comentarios, ¿cuál fue la lección más poderosa que te dejó esta historia? Esa enseñanza que consideras esencial para la vida del ser humano. Esa que no vas a olvidar. Quiero leerte. Quiero que esta historia sirva para más que entretenimiento.
Quiero que sea un espejo, un detonante, una semilla de conciencia. Y si tú también crees que hay personas allá afuera que necesitan escuchar esto, que están viviendo algo parecido, que merecen abrir los ojos o sentirse acompañadas, comparte este video. Dale like. Y suscríbete al canal. Aquí seguiremos contando historias reales, profundas, humanas. Historias que no solo entretienen, sino que sanen, despierten y transformen. Porque a veces, una sola historia puede cambiar una vida. Y si este video logró tocar la tuya, aunque sea un poquito, ya valió la pena. Nos vemos en la siguiente historia. Y recuerda, ser fuerte no es aguantar todo. Ser fuerte es saber cuando ya no tienes que aguantar nada.